todas y a todos, si son tan amables de tomar asiento. Gracias, por favor. Bienvenidas, bienvenidos a la conferencia Seguridad, Democracia y Derechos Humanos, la vía civil, convocada por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Saludo a todas y a todos. Bienvenidos los amigos extranjeros que vienen de El Salvador, España, Estados Unidos, Chile, Colombia, Guatemala y Perú. Bienvenidas y bienvenidos los expertos extranjeros. Bienvenido el general licenciado Alejandro Ramos Flores, representante del general secretario Salvador Cienfuegos. Bienvenido. Amigas y amigos del Presidium, Mario Patrón, director del Centro Pro Juárez, Jan Yarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Aldo Ponce, en representación de Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, y el maestro David Fernández, rector de la Universidad Iberoamericana. Bienvenidas y bienvenidos todos. La conferencia tiene tres objetivos fundamentales que los quiero recordar en este momento: promover el fortalecimiento de las políticas de seguridad conducidas por las autoridades civiles con rendición de cuentas y participación ciudadana, promover las mejores prácticas para la construcción de comunidades seguras y no violentas, y fundar el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática. Ya está transmitiéndose en este momento el evento y estará los 2 días completos en transmisión directa. Pediremos a los miembros del panel dirigir un mensaje, compartir con ustedes un mensaje desde las instituciones convocantes. Y agradezco mucho el trabajo de muchas y muchos que han entregado todo su esfuerzo para estar aquí reunidos. Agradecemos a las fundaciones que apoyaron con los recursos necesarios para este esfuerzo. Y si me permites, David, te cedo el uso de la palabra, por favor. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Saludo con quienes ocupan el estrado en este momento, a cada uno de ustedes, al general Ramos. Muchas gracias por esta muestra de apertura del general secretario para un diálogo leal, un diálogo abierto sobre temas que nos preocupan y que nos urgen hoy en el país. Nuestro país vive una grave crisis de inseguridad y de violencia de unos años a la fecha. Esta crisis ha afectado a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, adultos mayores, jóvenes, niños, particularmente a poblaciones marginadas y vulnerables. La violencia y la inseguridad son resultado de la mezcla de la acción criminal con mecanismos de control de la misma introducidos por el Estado. La estrategia de combate al crimen ha tenido un enfoque reactivo represivo en el que al fenómeno delictivo se le enfrenta de manera casi exclusiva con el uso de la fuerza. Esta estrategia, que carece de objetivos claros, de mecanismos públicos y consensuados de evaluación, ha propiciado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y provocado una mayor violencia de la delincuencia organizada en contra de la población civil. Las consecuencias son alarmantes: casi 170,000 muertos,
un número de desaparecidos que rebasa las 3 decenas de miles y muchos miles de personas desplazadas de sus lugares de residencia sin haber obtenido resultados significativos en términos del control de drogas, de la violencia y del crimen organizado. El enfoque represivo, además, no ha contribuido a resolver las causas de fondo de los consumos ilegales y de la violencia. Inseguridad, delito y violencia son fenómenos que tienen muchas y complejas causas. Se encuentran ligados a factores de marginación social, falta de oportunidades, desigualdad económica, así como a la corrupción endémica, la debilidad e ineficiencia de las instituciones del Estado, particularmente las encargadas de procurar y administrar justicia. Es al Estado al que corresponde garantizar la seguridad de las personas y es un derecho exigir que cumpla con esa obligación. Pero, además, es deber del mismo Estado respetar y garantizar los derechos humanos de la población. Para que ambas cosas sean posibles, es urgente cambiar la estrategia y el concepto mismo de seguridad que maneja la élite gobernante. Una concepción adecuada de seguridad la define de manera amplia con un enfoque democrático y de derechos humanos. Toma como base la dignidad de la persona humana y el derecho a una vida sin violencia, centrándose en la protección de las personas y las comunidades a fin de que puedan desarrollarse plenamente. En esta comprensión, el respeto a los derechos fundamentales es parte esencial y no un obstáculo para conseguir la seguridad que se pretende. La estrategia que se requiere, por otra parte, debería tener como fundamento el incremento de la capacidad de investigación y procuración de justicia y no el despliegue territorial de la fuerza pública. Adicionalmente, debe contemplar el retorno gradual de las Fuerzas Armadas a sus responsabilidades constitucionales, dado que su actual participación carece de un marco institucional democrático para su involucramiento en el combate a la delincuencia. La prevención del delito, el fomento de la cultura de la legalidad, además de políticas sociales de combate a la pobreza, generación de empleo, acceso de los jóvenes a la educación y el trabajo, han de complementar la estrategia que necesitamos. La participación ciudadana, el control civil sobre las fuerzas del orden y las fuerzas armadas, la rendición de cuentas en estas tareas son fundamentales para garantizar la eficacia de las medidas que se adopten, pero sobre todo como expresión de genuina democracia. Los temas de la paz, la justicia y la seguridad de las personas son temas propios de la universidad. En ellos se juega también la posibilidad de la universidad misma y la justeza del saber universitario. Corresponde, pues, a las instituciones de educación superior, junto con otros grupos humanos y organismos públicos y privados, investigarlos, difundirlos y proponer derroteros para su plena garantía. Por esto, la Ibero, junto con instituciones aliadas en este esfuerzo, hemos convocado a esta conferencia internacional. Pero además, la educación puede y debe trastocar la aprobación social del criterio de lucro como valor supremo que yace en el fondo de la problemática de la economía criminal. También desde la educación se pueden prevenir consumos dañinos para la juventud. Nuestra participación en esta conferencia y en el impulso a un foro permanente sobre la materia quiere ser una manifestación del interés y compromiso de nuestra Universidad Iberoamericana con su circunstancia. Pretende aportar a la discusión sobre seguridad y violencia en curso en el país, en el contexto de la reconstrucción de este y del relevo en la presidencia de la República. En la Ibero somos pacifistas, pero queremos también ser pacificadores, aportar nuestra visión y propuestas para combatir la violencia y construir la paz y la democracia que son frutos de la justicia. No queremos ser ingenuos, sino comprender esta problemática en su cabal complejidad,
También deseamos hacerlo desde los intereses y anhelos de los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad. Por eso desearía que se hiciera presente aquí la perspectiva de los jóvenes, los indígenas, las mujeres. La universidad solo puede cumplir sus fines dentro de la sociedad si preserva su libertad frente a cualquier factor externo de poder. Mientras mayor sea su autonomía e independencia, mejor podrá servir como educadora, guía, promotora del avance social y cultural y como instancia crítica permanente. Por eso deseamos que esta actividad académico-política y las reflexiones que en ella se viertan sean hechas con total libertad. Nosotros las realizaremos desde una absoluta independencia de cualquier interés establecido fuera de nuestra casa de estudios. Al hacerlo así, nuestra intención es precisamente educativa, crítica, promotora y propositiva. Finalmente, agradezco mucho su participación, la de todos ustedes, en este espacio. Particularmente aprecio el copatrocinio y la coconvocatoria a la conferencia por parte de instituciones tan cercanas a nosotros como el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias. Por favor, Jan Yarab, si eres tan amable, tienes el uso de la palabra. Está. Sí, ya. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco a los co-convocantes y a todas las personas que hicieron posible concretar la iniciativa de organizar este evento sobre seguridad, democracia y derechos humanos. Temas, todos ellos muy importantes por varias razones. Primero, porque hay fuertes tendencias, y no solo en México, de definir la relación entre seguridad y derechos humanos como un antagonismo. De hecho, esta visión antagónica es paradójicamente compartida en ocasiones entre las fuerzas de seguridad y los integrantes de la llamada comunidad de derechos humanos, cada uno desde su propia perspectiva. Unos ven la seguridad como un elemento que limita los derechos humanos, mientras que los otros perciben los derechos humanos como un obstáculo para la seguridad. Sin embargo, nuestra oficina mantiene que la seguridad y los derechos humanos no solamente son compatibles, sino que se necesitan mutuamente, se refuerzan. No es la seguridad como tal, sino algunos aspectos de una política determinada de seguridad o ciertas modalidades de implementación de una política de seguridad, las que en ocasiones pueden ser incompatibles con el respeto a los derechos humanos. Esto ocurre exactamente cuando dicha política considera los derechos humanos como obstáculos y asume la violación como una medida necesaria para el logro de la seguridad. Ya en 2005, con ocasión de una cumbre mundial celebrada en Nueva York, el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, expresaba: la humanidad no podrá tener seguridad sin desarrollo. No podrá tener desarrollo sin seguridad. Y no podrá tener ninguna de las cosas si no se respetan los derechos humanos. Esta declaración de que no existe seguridad sin derechos humanos sigue plenamente vigente. La esencia de la legitimidad y el paradigma del éxito es una fuerza policial o militar eficiente en las tareas encomendadas que respeta a los derechos humanos. Modelos donde se entiende la seguridad como la ausencia o escasa incidencia de delitos sin respeto por los derechos humanos sí pueden existir, pero
Eso es la seguridad del miedo. Estas son sociedades caracterizadas por el poder absoluto de los órganos represivos y la arbitrariedad de su actuación, pero no son consideradas como ejemplo a seguir. La segunda razón por la que el debate sobre seguridad, democracia y derechos humanos es importante para México es, como lo mencionó el rector, porque las políticas de seguridad implementadas en los últimos años, a pesar de los esfuerzos realizados, no han logrado revertir una situación de inseguridad que impacta en la plena vigencia de los derechos humanos para todas las personas que habitan o transitan por México. Las estadísticas oficiales presentadas a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública o del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran un aumento en el índice de homicidios y otros delitos, incluso en varias entidades federativas donde anteriormente tenían un menor impacto. Evidentemente, hay que ser cautelosos en la interpretación de estas estadísticas y las causas. Por ejemplo, estados como el de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte reportaron en el pasado un número muy reducido de desapariciones, o que es muy sospechoso, mientras que en los últimos meses se han hecho de conocimiento público la aparición de numerosas fosas con los cuerpos de las personas desaparecidas en Veracruz, coincidentemente en dichos periodos donde no se reportó la ocurrencia de desapariciones. No obstante, con independencia de que el incremento estadístico refleje un verdadero empeoramiento de la situación de seguridad o un nivel más honesto de reportar, de lo que no hay duda es que México presenta índices de violencia e inseguridad muy altos, favorecidos por un hábitat de impunidad. Al respecto, y esta sería la tercera razón por la que es importante debatir sobre seguridad, democracia y derechos humanos, es la situación que en términos de seguridad se encuentra el país, que puede abrir la puerta para dos salidas muy distintas. Por un lado, los llamados a una continuidad de la actual política reforzada con un enfoque aún más represivo, con un mayor uso de la fuerza y ausencia de controles dentro del marco de la política de seguridad desarrollada hace una década, es decir, un status quo plus dentro del paradigma imperante. O, por otro lado, una revisión crítica de las políticas de seguridad vigentes y, consecuentemente, el desarrollo de un paradigma alternativo basado en el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas. En este contexto considero la organización de la conferencia de estos 2 días como algo muy positivo. Esta iniciativa, pienso, abona a la segunda opción, a la revisión del paradigma actual y la construcción de uno distinto, aunque sin duda también da el espacio a quienes defienden la pertinencia de continuar con la actual política o incluso aspiran a su reforzamiento. Porque lo que es importante es lo que este país necesita, lo que este país merece, es una discusión abierta, honesta, amplia, informada, inclusiva, sobre la seguridad y sus vínculos ineludibles con derechos humanos y con democracia. Una discusión que nos permitiría a unos y otros presentar los argumentos, explicar el por qué pensamos que el modelo actual de la política de seguridad es un éxito o no lo es, en términos no solo de derechos humanos, sino también de seguridad como tal. De explicar cuáles son los argumentos para creer que la situación puede cambiar, si las respuestas siguen siendo las mismas o, caso contrario, si consideramos que se necesita un cambio, ¿cuál debería ser el vector de este cambio, sus alcances y el porqué de este cambio? Para lo anterior, se necesita escuchar todos los argumentos en un ambiente de pluralidad, respeto y tolerancia. La semana pasada tuve una discusión con un interlocutor que intentó convencerme que la década de la llamada
guerra contra el narcotráfico era medio exitosa, mencionando algunos criterios. Yo, por mi parte, reaccioné con argumentos en contra. No estuvimos de acuerdo, pero este diálogo es preferible a una falta de discusión. Y por eso es tan importante esta conferencia y me alegra mucho la presencia del general Ramos y de otros interlocutores por parte de las autoridades. Mencioné la presencia del general. Quisiera reiterar que a principios de este año, cuando surgió la discusión sobre una ley, posible ley de seguridad interior, nuestra oficina expresó varias veces su preocupación por los intentos de legislar el actuar de las Fuerzas Armadas en las tareas de lucha contra la criminalidad. Entre otras razones porque esta regulación, según nuestra opinión, podría petrificar el status quo y nosotros queremos que el status quo sea cuestionado. No es el tema de hoy, pero cabe destacar que según la opinión de la oficina, el asunto tampoco se puede simplificar en la pregunta ¿Fuerzas Armadas sí o no? Desde nuestra perspectiva resulta fundamental hacer un debate integral y holístico y por consiguiente es igualmente importante analizar el rol de las Fuerzas Armadas, cuándo y cómo pueden apoyar las tareas de las corporaciones policiales. ¿Cuál es la filosofía de la intervención de todas las corporaciones de seguridad, no solo de las Fuerzas Armadas, sino también de las policías a varios niveles? ¿Qué mecanismos existen para la rendición de cuentas y cómo se garantice su eficacia? ¿Cuál es la responsabilidad de los superiores jerárquicos, de quienes intervienen en las operaciones tanto por acción como por omisión? ¿Cómo se fortalecen y modernizan los cuerpos policíacos de todos los ámbitos de gobierno? También el rol de las empresas privadas de seguridad. ¿Cómo se deben enfrentar las altísimas tasas de impunidad en general, respetando las normas del Estado de Derecho? ¿Cómo se invierte en la prevención? ¿Cómo se articula la participación ciudadana en la discusión y elaboración de políticas de seguridad, su implementación y evaluación? ¿Cómo se potencia el acceso a la información en todo el diseño, implementación y evaluación de las políticas de seguridad? La adopción de medidas para prevenir la violación de derechos en el desarrollo de las políticas de seguridad y el efecto agravado, particularmente en las categorías ya mencionadas por el rector: mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas en el contexto de la movilidad y sujetas de la protección internacional, entre otros colectivos. La atención a las víctimas. Cómo se construye o reconstruye la confianza en la sociedad hacia varias corporaciones, pero también entre los ciudadanos. De hecho, es un tema más amplio que solo de la política de seguridad, porque hay que hablar de cómo se combate la disparidad social, cómo se crean oportunidades socioeconómicas para los sectores excluidos, cómo se combate la corrupción, cómo se fortalece la independencia y autonomía de diversos actores claves para cualquier Estado de Derecho, cómo se favorece una cultura de paz y respeto a los derechos humanos en la sociedad, cómo se transforma el sistema carcelario, cómo se transforman las políticas migratorias para evitar el paradigma de criminalización de la migración irregular y cómo se protegen de manera eficiente a actores claves para cualquier sociedad democrática, como lo son los defensores de los derechos humanos y los periodistas. En conclusión, en la oficina del Alto Comisionado mantenemos evidentemente la fuerte convicción de que el respeto a los derechos humanos es un elemento sine qua non para cualquier Estado democrático y que esto aplica también en el combate a la criminalidad. Tenemos la fuerte convicción que el respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana y el buen funcionamiento del Estado de Derecho va de la mano con la seguridad ciudadana y que cometer las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la política de seguridad representa un perder para toda la sociedad. De hecho, cuando las autoridades cometen violaciones de derechos humanos
utilizando la seguridad como excusa, están contribuyendo a la desaparición de las reglas de conducta civilizada también entre particulares. Permítanme, por favor, terminar con una nota humilde. Claro, en la oficina del Alto Comisionado tenemos estas fuertes convicciones mencionadas, pero estamos convencidos que las soluciones milagrosas o mágicas de esta situación tan compleja que vive México no existen. Lo que sí existe es un modelo alternativo basado en el respeto a los derechos humanos, construido colectivamente, fruto de una deliberación honesta y vibrante que renuncia al determinismo fatalista y apuesta al avance civilizatorio. Y estamos aquí hoy con ustedes no solo para compartir nuestras convicciones, análisis y propuestas, sino también para escucharles y para aprender del debate tan prometedor sobre este tema. Finalizo reiterando nuestro deseo de prestar nuestra asistencia, cooperación técnica que precise el Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, colocando a las y los titulares de derechos en el centro de sus actividades. Les deseo una conferencia inspiradora y útil. Muchas gracias. Por favor, Mario Patrón, adelante, gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. En diciembre del año pasado se cumplió una década de la guerra contra el crimen organizado, que inició en el gobierno de Felipe Calderón y que ha continuado en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por lo menos en su lógica inicial, esta era una medida extraordinaria de seguridad para combatir la violencia que ha azotado a nuestro país. Pero la violencia se triplicó en México entre el 2007 y el 2011, y en años posteriores, aunque vivimos un moderado descenso en los índices a partir del 2015, estos se han incrementado de nuevo. De hecho, 2017 podría ser el año más violento de la última década. En el balance sobre los 10 años de la guerra, lo que está realmente en juego es una visión sobre el modelo de seguridad que hemos adoptado. A nadie escapa los escandalosos niveles de corrupción policial y los esquemas de macrocriminalidad que viven distintas regiones del país. Territorios amplios de nuestro México se encuentran bajo el control del crimen organizado y del poder político que lo auspicia, con niveles de debilidad institucional realmente preocupantes. Que las Fuerzas Armadas dejen de realizar súbitamente en estas regiones las labores que hoy desempeñan es a todas luces inviable. Pero también es inviable perpetuar indefinidamente esa intervención extraordinaria. Nadie regatea el relevante papel que han tenido en estas tareas las Fuerzas Armadas, pero no puede ignorarse que la experiencia comparada a nivel internacional indica que el modelo de seguridad más adecuado para la ciudadanía es aquel que descansa en pilares civiles. Justamente ese fue el paradigma que se adoptó en la reforma constitucional en materia penal del año 2008, en virtud de la cual se adicionó expresamente en el artículo 21 de nuestra Constitución que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinario y profesional. Se reconoció entonces que la prioridad institucional en dicho ámbito no era la perpetuación del Ejército y de la Marina en el combate de la delincuencia, sino el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad. En el transcurso de este año, algunos partidos políticos y las propias Fuerzas Armadas han posicionado la necesidad de una ley de seguridad interior que formalice la participación del Ejército en las tareas de seguridad. Desde nuestra óptica, esto terminaría por fortalecer el papel preponderante de las Fuerzas Armadas en estas tareas, pero sobre todo dejará de lado que el problema de fondo es el modelo de seguridad y la imperiosa necesidad de reformar democráticamente a las policías del orden civil. En diversas entrevistas, el general secretario Salvador Cienfuegos
ha reiterado que las tareas de seguridad no son propias de la naturaleza del ejército y que se les ha expuesto una política en donde las instituciones civiles no ponen ni han puesto de su parte. En efecto, la presencia militar en distintos territorios de la nación ha generado un incentivo político perverso para las autoridades políticas municipales y estatales, que no han apostado por profesionalizar sus instituciones de seguridad, sino que han apostado por que las Fuerzas Armadas Federales resuelvan el problema. En un Estado democrático de derecho, las políticas de seguridad deben ser llevadas al debate público. Demandar este debate no es expresión de mezquindad para las Fuerzas Armadas ni ingenuidad frente a las atrocidades de la delincuencia. Es lisa y llanamente defender las bases de nuestra maltrecha democracia. Hoy, tras 10 años de guerra contra el crimen organizado, resulta impostergable, pero sobre todo políticamente prudente, convocar a un proceso de debate amplio en el que evaluemos por qué hasta ahora las políticas instrumentadas no han funcionado y diseñemos alternativas sólidas que permitan construir un modelo de seguridad de corte ciudadano. La conferencia de hoy, Seguridad, Democracia y Derechos Humanos, la vía civil, justo busca brindar elementos para este debate. Daremos discusiones conceptuales, conoceremos experiencias comparadas a nivel internacional y sobre todo analizaremos nuestra propia experiencia del país. Para eso es una dicha contar con la propia presencia de las Fuerzas Armadas, pero también con la Comisión Nacional de Seguridad y también con instituciones policiales a nivel local y desde luego que con expertos y expertas en el mundo de democracia y derechos humanos. La idea es superar visiones absolutistas y en base al diálogo democrático debatir nuestro modelo de seguridad y visibilizar que sí hay alternativas al actual y que durante 10 años no ha dado los resultados esperados. Agradezco profundamente a la Universidad Iberoamericana por impulsar este proyecto, desde luego que al CIDE, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la CNDH y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por sumarse al mismo y por ser instituciones académicas y de derechos humanos que se han comprometido por este debate. Y desde luego que reitero el agradecimiento por la presencia del general Alejandro Ramos en representación del general secretario Salvador Cienfuegos como un signo de apertura a este diálogo y a esta construcción conjunta. Sean todas y todos nuevamente bienvenidas, bienvenidos y esperemos que esta conferencia sea de gran utilidad para todos. Muchas gracias. Por favor, Aldo Ponce, en representación del doctor Sergio López Ayón, director general del CIDE. Adelante, gracias. Muy buenos días, gracias a todas y todos por asistir y estar aquí con nosotros. Bueno, creo que esta es una magnífica oportunidad para replantear el modelo actual. La violencia en este país continúa en ascenso. Por otro lado, el tráfico de drogas ilegales no ha parado, no se ha detenido. Lejos de acabar con estos fenómenos, la política actual, el modelo actual, ha ocasionado cuantiosos daños, costos políticos, económicos, pérdidas humanas, y es precisamente esta conferencia que nos permite la oportunidad de poder discutir, identificar estos costos, ¿no? Tanto en violaciones a derechos humanos, costos de tipo político como pérdida en competitividad electoral, costos económicos cuantiosos que vienen siendo reportados ya por algunos estudios. Es necesario entonces replantear la estrategia actual, el modelo actual represivo e introducir cambios, ¿no? El CIDE apuesta por una política integral de seguridad, ¿no? Que
permita realizar estos ajustes, ¿no? Y que permitan no solo lograr objetivos, que la política actual sea más efectiva, sino que sean ajustes dirigidos a fortalecer el respeto a los derechos humanos y la reducción de la violencia. Ajustes, reformas que vayan encaminados a una mejor procuración de justicia. Esta política no solo debe tener en cuenta la reducción de la violencia, sino tener en cuenta todos estos elementos de manera integral. Esta conferencia es una buena oportunidad para que se hagan públicos los resultados de diversas investigaciones y estudios sobre las causas de la violencia y posibles soluciones, ¿no? Las consecuencias de la militarización y para la reducción sustancial de la violencia. Analizar el estado de la cuestión en todas estas políticas públicas en conjunto pueden iluminar un mejor entendimiento de la problemática. Esto es precisamente lo que esta conferencia aporta y va a aportar. Es importante que entendamos en conjunto las consecuencias de la política represiva. Es también necesario replantear los mecanismos, ¿no?, que se utilizan o que se deben utilizar para alcanzar estos objetivos. El CIDE participa en esta conferencia con varios investigadores que han publicado estas conclusiones, estos resultados en revistas internacionales. Esta es una buena oportunidad para que se hagan públicos estos resultados y estas investigaciones y lo que podemos aprender de ellas. Y sobre todo, que sirvan para poder dar respuesta a qué hacer, a cómo reformar el modelo actual, para lograr no solo esa reducción en el tráfico ilegal, pero también dar respuesta a una serie de problemáticas sobre derechos humanos que actualmente existen. Estoy seguro que esta conferencia contribuirá a este objetivo, y muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Voy a dar algunos avisos respecto a la mecánica de la conferencia, no sin antes precisar el enfoque que nos reúne el día de hoy. Queremos construir puentes de comunicación permanentes, profundos, entre la construcción de conocimiento, particularmente con evidencia empírica, y la toma de decisiones por parte de las autoridades. Si tuviéramos que reducir a una sola cosa lo que hoy nos reúne, es eso. Esta conferencia es un punto de partida que lanza el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, en donde todos los aquí reunidos, desde luego el doctor Pedro Salazar, como expresamente lo ha dicho en diversas ocasiones, también el maestro Luis Raúl González Pérez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos reúne la convicción de que la toma de decisiones en las políticas de seguridad debe estar nutrida por la evidencia. México requiere procesar pronto discusiones, debates, diálogos bajo los principios que todos aquí dijeron, para construir alternativas que reduzcan la violencia. Nos urge la construcción de alternativas informadas, serias, constructivas, en donde las diversas miradas puedan reunirse en las mesas de discusión que sean necesarias para que acumulemos experiencias prometedoras
y casos de éxito en la reducción de la violencia. En su momento, al terminar la jornada de mañana, estaremos comentando algunos objetivos específicos del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, pero debo adelantarles que, entre otras cosas, será la promoción de buenas prácticas a través de la creación de un laboratorio, precisamente de buenas prácticas en seguridad ciudadana. Y ese laboratorio es con las autoridades. Es con las autoridades, es con la sociedad civil organizada y con un proceso de nutrimento permanente por parte del conocimiento profundo construido desde la academia. Así las cosas, empezamos, tendremos 2 días de jornadas. Quiero enfatizar 2 cosas de la metodología de trabajo. Hemos puesto así el podium porque vamos a fomentar el diálogo. Los expositores de los paneles estarán hablando entre ellos con ejercicios de moderación que estimularán la conversación entre los distintos participantes. No será entonces una sucesión de exposiciones, sino será una conversación. Y pasarán con ustedes más adelante personas del equipo organizador, quienes les darán tarjetas para que ustedes puedan hacer preguntas a los participantes. En este momento no tenemos contemplado la participación por parte de ustedes, si me disculpa, tenemos atrasado la inauguración, pero si se queda usted tendrá muchas oportunidades para intervenir con mucho gusto. Tenemos 2 días de jornadas. No obstaculicen la participación de un ciudadano. De ninguna manera usted está invitado a participar. Si de la academia no salen las ideas, el ciudadano común no tiene una postura generosa. Lo que yo pido en este momento, solamente 1 minuto, por favor. Es todo lo que... Adelante. Mire, agradeciendo la atención de todas y todos y la apertura de ustedes. Creo que lo que decía Llano respecto a que Kofi Annan establecía el valor de la democracia, los derechos humanos y la seguridad, habría que agregar en esa mención que siempre ha faltado la transparencia, tanto en México como en el mundo. En el caso de Kofi Annan, en el 2005, en septiembre, Paul Volcker emitió un informe donde especificaba la corrupción en las Naciones Unidas cuando el programa Petróleo a Cambio de Alimentos. Entonces tenemos que entender brevemente todo eso, porque lo que necesitamos es integrar en democracia, derechos humanos y seguridad el factor transparencia para lograr los objetivos. Completamente de acuerdo. Gracias por su comentario. Debo decirles que nosotros asociamos esa transparencia a un principio transversal de rendición de cuentas, en donde sin duda alguna tenemos que hacer también nuevos acuerdos respecto a los estándares de transparencia de las políticas de seguridad. Se está llevando a cabo en este momento otro evento que nos compete, que nos convoca, que nos interpela para apoyar y acompañar, que es la presentación de las conclusiones de la consulta nacional relacionada con el nuevo modelo de procuración de justicia. Ese ejercicio nacional está presentando un conjunto de propuestas que pone a discusión estándares mucho más elevados respecto a lo que queremos que sean nuestras instituciones que procuran justicia para México. Nos importa decirlo porque ese ejercicio forma parte de una mirada de conjunto en donde la seguridad, la política criminal, el sistema de justicia penal son capaces de trabajar en un complejo de intervenciones del Estado hacia un mismo fin, que es conciliar seguridad, democracia y derechos humanos. Tomaremos solo 5 minutos para reorganizar aquí la mesa. No hay receso en este momento, vamos a seguir adelante, estamos un poquito atrasados. Empezamos en 5 minutos la mesa 1, discusión conceptual sobre seguridad. Muchas gracias.